Hola, buenas noches. Daniel Spatz, desde California, nuevo vivo. Y acá contento de verlos nuevamente y de, bueno, que nos acompañen. Marcelo Albamonte, ¿cómo estás, Marce? ¿Me escuchás bien? Espero que el sonido esté bien. Martín de Simone, un gusto. Y bueno, veo que se van sumando rapidito. Disculpen que entré. Maxi, ¿cómo estás? Alberto, un placer. Ahí entró Horacio Ferrer. Alberto, eh, que hiciste el... Gracias, Marcelo. Espero que te recuperes pronto de una cirugía y después, gracias, Alberto, por el contacto con Horacio, facilitarlo. Acá estamos en alerta Purple, se llama. Eh, que es el color previo al rojo, digamos. Estábamos bien y se complicó la cosa, los casos de COVID me refiero. Así que esperemos que podamos continuar con nuestras actividades. Gracias, Maxi Merinos de Chile, un abrazo y acá disfrutando. Voy a recibir a mi invitado porque es tarde, en Argentina son las 10 de la noche, también en Uruguay, en Paraguay, en Río, en muchos países. Horacio, el request, así que vamos a empezar esta charla tan linda y después les voy a dar vacaciones de Daniel Spatz hasta el día 23. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Hola, hola, un gusto. ¿Cómo te va? El gusto Un es mío, gusto. gracias, buenas noches porque es tarde y debes estar cansado y bueno, No, aprecio no. mucho el tiempo que nos das. Charla con amigos nunca cansan. Bueno, Nunca Horacio, cansan. mira, es un placer, tenés una trayectoria muy grande, y Alberto Albarca, él me facilitó el contacto, me dijo, me comentó que habías entrenado a su hijo, ¿verdad? A Uri. Sí, 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 Uri, el año pasado yo estuve trabajando en el área de tenis de Independiente y durante todo el año lo acompañé en el proceso de aprendizaje. En realidad, nosotros lo que generamos es acompañar procesos de aprendizaje. No entrenamos. Lo único que hacemos es eso. Y un gusto. Un chico muy trabajador y con muchas ganas de aprender. Me Así que encantó eso, un gusto. acompañar procesos de aprendizaje. Vamos, viste, ya vas dejando, de entrada ya vas dejando huellas. Uno debe hacer que hagan, no deben hacer hagan lo que yo quiero, sino el jugador tiene que hacer lo que él piensa a través de consignas que nosotros lo vamos ayudando a desentrañar. El aprendizaje es un proceso creativo donde el error es algo para convivir y no para no hacerlo. Eso nos facilita seguir abriendo el techo de ese jugador. A ver, Si no, siempre perdón, yo te limitamos. detengo, no te quiero Sí. interrumpir, si no vas tirando cosas impresionantes a ver, dijiste, el error es algo para convivir y En no la para no creatividad, hacer. claro. El proceso creativo tiene tres factores determinantes. Uno, convivir con el error. Otro, ser obstinado para ir en búsqueda de la solución. Y un poco de locura para ver alternativas en función del logro que estoy por lograr. El eureka o los 101 golpes que uno hace hasta que aparece el resultado, hay tiempos de mucha angustia, de mucho no saber por dónde va. Y bueno, lo interesante de todo esto es el proceso intuitivo en el proceso creativo del jugador. ¿Cómo, todo suena muy lindo, obviamente, pero ¿cómo trabajás? Pero antes de ir a, vamos a seguir con eso que es apasionante, ¿eh? Dejo el suspenso. Primero, presentate, vos sos, a ver, estás actualmente como preparador físico del Club Atlético Huracán de fútbol de la Primera División de Argentina. El Globito, que yo te sorprendí que sabía todo el equipo del 73. Sí, sí, Eh, claro. Después, ¿tuviste en Independiente estudiantes también? Sí, sí. Seguí vos, seguí por favor presentándote en todo lo que has hecho, un resumen de tu actividad en el deporte, Horacio. Eh, en realidad mi inicio fue sobre el vóley. Mm, Yo fui entrenador de primera división de vóley en varias instituciones y un día eh, me gustaba mucho, yo me recibí de profesor de educación física y me parecía que el proceso del desarrollo de la preparación física
en deportes en situación. Yo me especializo en deportes en situación, en deportes con pelota. No iba por el espacio de convertir a los deportistas en atletas para después ser jugadores deportivos con pelota. Perdón, te interrumpo nada más para educarnos. Sí, Dijiste a deporte veces de que, situación con pelota. ¿Y cuáles sí. son los otros deportes? Y los deportes de tiempo y marca, donde el proceso del atletismo impera y donde el proceso del pensamiento inestable que me puede provocar el contrario o la precisión hace de que las intensidades no las maneje yo, sino la situación y el entorno. Y para eso tengo que tener una maestría para poder resolver las cosas. ¿Y el box? No, el box es un deporte en situación y tengo un duelo. Los deportes en situación son donde un contrario me plantea un problema inestable. Yo no sé lo que me va a plantear el contrario. Correcto. Por eso es muy importante entender que en el deporte en situación la optimización de lo que está por venir está por sobre la maximización. Yo puedo ser el que más corre, el más veloz, pero si no está en el momento justo, a la velocidad justa, no tiene mucho sentido tener esos valores a favor mío. En el fútbol, en el tenis, eso lo sabés muy bien vos. Si yo llego antes a la pelota, me la llevo por delante. Claro. Y el juego este es tener ángulos mucho más amplios para que el jugador contrario no pueda resolver los problemas que yo le planteo a él. La intensidad no la manejo yo, la maneja el juego a través del entorno y de lo que me plantea el contrario. Y ahí aparece un juego, un elemento fundamental, que cuando invasiono yo al contrario. Porque si yo invasiono mal, me genero a mí en minoría numérica, ya sea en menor posibilidad de resolver el problema que está o en menor cantidad de jugadores, como en el fútbol, de tener que enfrentar a la mayoría numérica que me planteó el contrario porque yo invadí mal. Perfecto. Ahí te detengo para poder... ahí preguntaban en la audiencia, que agradezco porque se está haciendo algo muy lindo, están entrando jugadores jóvenes de tenis, profesores de Miami, de todos lados nos están viendo, ya te Perú, México, Chile. Preguntó un muchacho, un profesor de Chile, si entrenaste a algún tenista alguna vez. Sí, en el año 2005 entrené a David Nalbandián. Oh, En el proceso, en realidad, he hecho ese proceso desde noviembre del 2004 hasta llegar a Múnich. En ese momento nos separamos y la verdad que fue una experiencia mágica. Fuimos a Australia, fuimos a Indian Wells, a Miami, estuvimos en Marsella, en Rotterdam, en Milán no jugamos, pero sí fuimos y, y el proceso ese, la verdad que lo disfruté mucho porque me parece que ese tipo de jugadores te enseñan que la cosa no es como nosotros pensamos, terrestres, sino que son personas que piensan en un espacio diferente al nuestro y tenemos que aprender a convivir con ellos. Y la verdad que fue un gusto. qué bueno. Después te voy a preguntar algunas cositas sin entrar en detalles, pero te quiero preguntar, porque a nosotros los profes de tenis nos preguntan, ¿vos jugaste al tenis, Daniel? Y yo les digo si jugué o no. No, te digo lo que yo pregunto, ¿no? Eh, Después digo que jugué al fútbol también de número 4, pero, eh, pero bueno, fíjate que terminé en el tenis, por algo será. Pero es vos que qué jugaste, digamos, vos como deportista. yo, yo como jugador fui jugador de primera de vóley Perfecto. y, y lo otro lo he hecho mal, pero lo he jugado. Mi amigo Albamonte, que seguramente está Sí, escuchando, sí, ahí puso además eh, dos tenistas más, Tatiana Búa, Malena Gordo, dos chicas más que entrenaste. los dos trabajaron conmigo, las dos trabajaron conmigo, dos juveniles a las cuales yo quiero mucho. En realidad, muchas veces en la carrera de uno, lo interesante, yo he tenido un gimnasio y en el gimnasio yo trabajaba con distintos tipos de deportistas. Todo lo que sí atendía, todos los deportes
que se juegan con elementos, con pelota. He trabajado con golfistas, he trabajado con jugadores del Tour Europeo de golf. En realidad disfruto mucho con el pensamiento que no está escrito de 2 más 2 es 4. Una de esas puede ser 6, una de esas puede ser 1. El secreto de esto es identificar al jugador individualmente, saber diagnosticar y a partir de lo que diagnosticás, según la nafta que tiene, poder generar un espacio de ir en favor de lo que tiene para poder potenciarlo y de lo que no tiene como una estrategia a poder acercarnos a esa realidad. Por ejemplo, un jugador de fibras rápidas, ¿sí? Generalmente tiene una sobredosis del primer sistema energético, que es el sistema energético en forma didáctica de nafta de avión, que sería el ATP-CP. Y ese jugador explosivo, ese jugador que tiene gran calidad de movimiento, si nosotros lo abordamos con trabajos de duración, con trabajos de larga distancia, corremos riesgo de que la mayor cantidad de fibras musculares que dispone la vaya perdiendo. Por lo cual el componente coordinativo lo va perdiendo y la calidad se va perdiendo. Ay, Sin perdón, ahí dejar se de hace, lado. perdóname, se Sí, hace más lento. totalmente. Perfecto. Ahora, El con- sí, pero sí, déjame que así vamos, porque tenés tanto, sos un maestro. Te verdad te dije en privado, yo no te quiero interrumpir, pero quiero también que nos explique cosas que la gente entienda, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia en trabajar? Vos trabajás en el nivel más alto de fútbol, Horacio, con profesionales a nivel de selección, jugadores que pueden jugar la selección. ¿Qué diferencia en trabajar con Nalbandián de trabajar con un jugador profesional de fútbol? ¿Acordás? Yo te pregunto, por mucha gente no sabe esas cosas. primero es un deporte en conjunto contra un deporte individual. Y me acuerdo que la primera vez que llegué a la casa de David en Unquillo, el papá en vida se sienta en una mesa y me dice: David, número 10 del mundo, ¿vos me asegurás que con este trabajo va a seguir siéndolo? Y yo le dije que sí, un atrevido, ¿no? Pero le dije que sí porque creo seriamente por dónde es el camino que tenemos que seguir en un deporte de alto rendimiento y con un jugador. Me acuerdo, llegué y me dice David: acá está el Cerro de las Rosas, Perdóname, acá para tenemos los que no saben, estás hablando de David Nalbandián. David Nalbandián, Perfecto. acá está el Cerro de las Rosas, acá tenemos una pileta, acá tenemos un lugar para correr fondo. Le dije: ninguna de las tres cosas vamos a hacer. Vamos a trabajar en espacios muy, muy cerrados, porque este es un juego de aceleraciones y desaceleraciones. El tenis es un deporte donde los cambios de dirección, los centros de gravedad, la utilización del movimiento y la lateralidad, además del proceso de visión prevalente, determinan todo gesto técnico que está por hacer ese jugador. Perdón, visión prevalente te refieres al ojo dominante. El ojo dominante, y no solamente el ojo dominante, el oído dominante, el hombro dominante, la cadera dominante, el pie de apoyo dominante, la pierna hábil, la pierna de fuerza y la planta del pie de apoyo. Todo eso da un perfil del movimiento de ese jugador para que sea, por ejemplo, un jugador derecho, de ojo derecho dominante, ¿sí? Su mejor golpe es el revés, porque su ojo dominante está adelantado. ¿David Si qué era? nosotros, Perdón, ¿qué es David? David era derecho, dominante, pero en realidad yo te voy a decir una infidencia. En ese momento yo no le prestaba atención, Ok. porque no lo sabía. Yo no lo sabía. Yo empiezo a entender y a estudiar todo lo que es la neurociencia. Estamos hablando del 2005 con David. Y esto, yo empiezo cuando me recibo de licenciado en alto rendimiento, en el año 2008, empiezo a escuchar y a ver
un montón de cosas que me llamaban la atención. Por ejemplo, las lesiones típicas, hoy cualquier médico va por el lado de la enfermedad y va por el lado de la lesión muscular. Y yo creo que tenemos que empezar a prestarle atención al circuito eléctrico cerebral para potenciar la acción del movimiento, y ese circuito cerebral tiene puntos gatillos en las zonas de centros de masa del cuerpo que hacen que la fuerza contra el piso sea nítida y refracte para que el despegue del golpe sea nítido también. Muchas veces un jugador que viene, por ejemplo, en un coche deportivo, donde su centro de masa a lo largo de un viaje de 30, 40 minutos para poder llegar al lugar de entrenamiento y sin una buena postura, su isquiotibial, su cadena posterior muscular, fue llamada a lo largo de todo ese viaje. Y cuando le llega al entrenamiento, dice, tengo un dolorcito en la zona de la espalda, y uno no le presta atención. no sé qué me pasa. Y en eso una de esas empieza a correr, y esa cadena posterior, porque el isquiotibial tónico, por haber venido así, hace que el glúteo se debilite y cambie su centro de gravedad en posición de músculos de empuje a músculos de espera. Claro. La cadena posterior son de músculos de espera. Pero, perdón, son músculos de... Perdón, Sí. no te quites, lo pasa para que no sea, porque tengo miedo que nos mareemos, pero pará, un segundito, está fantástico, pero quiero que me digas, yo escucho, antes había que correr, corríamos 10 kilómetros, te redondeo la pregunta, los jugadores de fútbol hacían pretemporada en la arena, corrían, hoy escuché a Sebastián Domínguez en 90 minutos decir, ahora los jugadores corren y no piensan. Porque, bueno, en general, ¿no? De fútbol. Seba Domínguez, ¿viste? Jugó en Vélez. Fue alumno mío, Seba. Bueno, yo lo tuve en estudio. Claro. Bueno, se escucha que los jugadores de tenis están mejores preparados y que... ¿Cómo aguantás? Acordate, yo te pregunto, acordate, ignorante. ¿Cómo aguantás 4 o 5 horas? ¿Cómo aguantás decir que los jugadores de fútbol corren más si ahora no se corre? ¿Cómo se trabaja la resistencia ahora? En la especificidad. El juego de resistencia en cualquiera de los deportes tiene que ver con la especificidad. Hoy yo te dije, yo puedo correr mucho, pero si no estoy en el momento justo, a la velocidad justa, no corresponde al juego, no es relacionado a la utilización en el juego. Traspolándolo en el fútbol, los Riquelme, los Bocini no hubieran podido jugar al fútbol, porque hay un proceso antes de la ejecución y del pensamiento, que es la elaboración del problema, donde el jugador predice y previene el movimiento que está por venir. Una vez le pregunté a David cómo podía resolver un problema de un saque a más de 200 kilómetros por hora. Y nosotros sabemos que el 85% del proceso perceptivo de una persona es la visión. Sin embargo, él me dijo por el ruido. ¿El ruido? Por el ruido yo sí, por el ruido yo sé el efecto que va a venir y me aproximo al movimiento que voy a ver. Pero, pero él era especial, él era Por eso mismo, era un pura sangre. Comparalo con un jugador de fútbol. ¿Con quién lo compararías? Con Diego Milito. Diego Milito y Gabriel Milito. Pero David, son dos jugadores ¿no es más de tipo Riquelme? No. No, pero no me refiero a las capacidades físicas, me refiero al talento, al genio, ¿no? Sí. Lo que pasa que, por ejemplo, Gabriel Milito era un jugador, un tiempista. Era un jugador que se ubicaba, no tenía un gran potencial de altura ni nada, sin embargo, él generaba esa predicción y esa prevención en la elaboración del problema. Como defensor, ¿no? Él como defensor. Claro. Pero también ha entrenado a Diego Forlán. Diego Forlán, el 9, ¿verdad? ¿Sí?
Diego, cuando llegó a Independiente, vino, además de entrenar conmigo en el club, venía a mi gimnasio y se pasaba horas y horas tirando una pelota contra una pared y generando gestión de giros y ubicando los centros de gravedad para poder hacer el movimiento mucho más sin fricción. Una pelota de El fútbol, concepto, obviamente. sí, sí, lógicamente, pero el concepto de que el jugador ganarle a la no fricción es ganarle tiempo a la velocidad de juego. El juego no está dado por cuánto corro, sino como yo hago correr a la pelota y que la pelota vaya a donde debe ir. Pero pará, ¿de qué deporte estás hablando? Del fútbol, Del fútbol, ok. del fútbol. El concepto de generar espacios de lectura Mm. hace que el jugador pueda cada vez tener más ángulos de solución y más opciones de solución al planteo que el contrario me propone. Está bien, pero hay los puestos. Eh, cambia por ejemplo, un defensor, un volante, Sí, sí, totalmente. el Nosotros arquero, perdón, el tenemos, arquero. sí, sí, nosotros tenemos, primero evaluamos todo. Creo que el dato más significativo, nosotros tenemos que hacer una evaluación externa e interna del deportista. La evaluación externa es a través de los GPS y nosotros trabajamos con un dron. Y el dron sigue a la zona de juego para poder identificar. Porque, por ejemplo, nosotros a través del GPS evaluamos la cantidad de aceleraciones, la cantidad de desaceleraciones, la cantidad de velocidades a velocidades de 18 kilómetros por hora, de 20, de 24, de 30. Y para poder identificar cómo se produjo ese gesto en el momento que se produjo, la observación del gesto es identificatorio si fue una cosa fortuita o fue elaborada a través de esto que hablamos de la predicción y la prevención del movimiento. Claro. Bueno, y sí, me querías preguntar No, no, algo. no, no, pero digo, Y para hacerlo, para que me expliques, ¿cuándo cambió esto? ¿Cuándo? Pues vos, en el tenis, vos también estuviste hace mucho tiempo. Eh, ¿Cuándo se dejó de correr esos 10 kilómetros, Horacio, en las pretemporadas, eso que nos mandaban? A mí también me mirá, mandaron. yo te voy a contar una anécdota. Marcelo Albamonte, a los 17 años de Marcelo, se Mirá, encuentra ahí conmigo dice un el día, 19, mirá, puso el 1975. se encontró conmigo en la playa, en una playa de Mar del Plata, y me dijo, vamos a correr. Y yo en ese momento le dije, no, no, conmigo no vas a correr, Mirá. conmigo vas a ser intermitente. En ese momento Pero la eso, perdón, intermitencia, eso leí que es nuevo. no sé para quién. Nosotros contrajimos el royalty de los yo-yo test, que son las evaluaciones de la intermitencia, que la trajo Basbow, que es un estudioso de esto, en el año 94, 95, pero en los años, como dice Marcelo, yo en los años fines de los 70, principios de los 80, ya me preocupaba porque en una cancha de vóley, yo le decía al preparador físico que trabajaba conmigo que teníamos que buscar alguna dinámica de evaluación para poder ver la cantidad de frenados y de desplazamiento que tenía el jugador en el juego. Entonces hicimos una serie de cantidad de partidos sumando las líneas, los vectores de desplazamiento, y en esas líneas encontramos a lo largo de una cancha de vóley de 9 metros una cantidad de desplazamientos que después la transferíamos a la otra cancha y hacíamos un test de Cooper, estoy hablando de años 79-80, que era el test que te tomaban de los 12 minutos. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos los 12 minutos que se tomaban y este test que hacíamos, le tomábamos 12 minutos dentro de la cancha de vóley. ¿Y qué nos identificaba esto? La cantidad de frenado y la cantidad de desplazamiento con fricción que nos proporcionaba de desplazamiento en relación con la otra que era correr nada más. El correr nada más nos tomaba un entrenamiento de la parte cardiovascular y el frenar y arrancar y desplazarnos
nos tomaba el componente neuromuscular del jugador. Entonces sabíamos si la correlación de uno u otro hacia lo neuromuscular era deficitario, había que atacarlo desde la fuerza. Y si el componente de correr lineal era deficitario, había que atacarlo desde la resistencia. Pero nosotros la resistencia que utilizábamos era el juego mismo. Eran situaciones repetitivas que tuvieran un desplazamiento en cancha y que nos identificara la cantidad de tiempo, porque nosotros en ese momento el GPS no lo teníamos. Claro, entonces, perdón, en Argentina, ¿quién fue? Sí. Bueno, vos veo que Marcelo me dijo que eras un adelantado. ¿Quién más en el fútbol? ¿Cuándo? Porque habrá congresos, supongo, así como hay congresos de entrenadores de tenis. Muchachos, hay que cambiar. En el tenis, por ejemplo, lo que cambió, Horacio, es que no cambió, pero, viste, se habla mucho en los congresos de trabajar mucho el saque y la primer pelota, dedicarse mucho a la devolución de saque, al saque, ¿verdad? Obviamente, acortar la cancha, etcétera, etcétera. O sea, como que enfoquemos. ¿Cuándo ustedes se reunieron? ¿En qué año? Los preparadores físicos dijeron, mirá, los de River, de Boca, la selección, mirá, muchachos, tenemos que cambiar porque si no nos quedamos atrás. Nosotros en ese momento, estaba en el año 92, 93, conozco a Rubén Argemio, hoy creo que hoy es el médico de la primera de Boca, creo que es una eminencia en el tema de intermitencia de alta intensidad, y Alejandro Cohen, que es el preparador físico hoy de Defensa y Justicia. Nos juntamos los tres y identificamos que este era el camino que los tres queríamos abordar. Y en esa época se hacían los cursos del doctor Massa en Rosario, en el Patio de la Madera, e hicimos la presentación de lo que era la intermitencia de alta intensidad. Denostado en ese momento, porque era cambiar un paradigma en los distintos deportes, porque hoy sabemos que tanto el tenis, el fútbol, el rugby, el vóley, el básquet, son intermitentes de alta intensidad, con variedad en el componente de la intensidad que queremos trabajar, que no supere el 105% de la velocidad de consumo de oxígeno. Este dato nosotros empezamos a buscar cómo evaluarlo, y ahí sale la posibilidad de comprar el royalty del Yo-Yo Test, que lo traemos a la Argentina. ¿Qué año, hoy, para ilustrar a la gente, Horacio? 92, 93. Nosotros ya veníamos trabajando en esto en forma totalmente empírica desde los años 78, 79. Ahora, te detengo ahí. La selección argentina, por ejemplo, de Basile, del Coco, que jugó el Mundial 94, ¿quién era el preparador físico? Yo no me acuerdo. ¿Vos te acordás? No me acuerdo el nombre, pero sí. Bueno, con Pasarela, no sé, después, en el 98. Bueno, con Pasarela estuvo siempre Alejandro Cohen. Por eso, ya él se trabajó para el 98, ya esos jugadores trabajaban así. Sí, así Batistuta. Ahora, en totalmente. Europa, Horacio, ¿ya se hacía eso desde antes? Europa empieza a aparecer con la idea del microciclo estructurado y el proceso español, con la idea de que el juego era el conductor del proceso de desarrollo del deportista. Es muy especial porque ellos aprendieron a nosotros de que era la nuestra, el potrero, el saber jugar. Ellos lo tomaron y a través de Seirulo, que era el preparador físico de la primera de Barcelona y de la Universidad de Barcelona, empieza a armar este microciclo estructurado donde la resistencia no era un solo tema de correr. Primero estaba la voluntad, después estaba el proceso socioafectivo, donde estaba mi compañero, donde estaba el contrario, donde estaba el entorno. Después estaba el proceso cognitivo. Si no lo sé, tiene que aprender. Y si le sale mal, tiene que repetir. Después estaba el proceso de la creatividad, que recién lo habíamos hablado. Y por último, era el proceso coordinativo,
que estaba íntimamente relacionado con el factor táctico estratégico. No era coordinación de hacer conitos que corro para un lado y voy para el otro, sino el sentido de la coordinación aplicada al juego. Bueno, ahí te detengo, perdón, ahí te detengo. Sí. Si vos ves a un profesor de tenis que pone conitos, vallitas, lo hace saltar al jugador, viste, 44 veces y después pega una pelota. Después da toda una vuelta. ¿Te gusta eso? ¿Estás jugando al Primero, tenis ahí? yo te voy a decir algo. Primero, identificar algo que tenemos que saber todos, que es el problema. Un jugador de tenis que juega en polvo de ladrillo tiene una duración, que ahí Marcelo me va a saber decir, entre 15 segundos, 20 segundos al tanto, puede ser un poco más o un poco menos. Un jugador de cemento, estamos hablando de 10 segundos, 15 segundos. Un jugador de pasto, antiguamente mucho menos, hoy mucho más por el tipo de pasto con que juega. Entonces, si nosotros identificamos que el jugador juega ese tiempo de ejecución y tiene 20 segundos de pausa, estamos identificando que la alta intensidad en ese tipo de duración, según el piso donde juegue, no tiene mucho sentido pegarle 40 veces a la pelota, porque el nivel pasa a cambiar el sistema energético, pasa a la nafta super y no a la nafta de avión que requiere este juego para estar nítido a lo largo de todo el partido. Hoy me decías, ¿cómo puede ser que un jugador que juega 4 horas de tenis? En realidad, de las 4 horas por cada hora son 15, 20 minutos de partido de jugador. O sea que en realidad el jugador jugó 1 hora y cuarto. Neto, de tiempo neto. Claro, pero el gran problema es el estrés que le provoca poder generar la calidad de precisión, porque si no el entorno lo devora a él. El concepto de cómo el jugador va creciendo es cuando domina en el momento adverso la situación que está por venir. Y para eso hay factores emocionales que no podemos dejar de lado. El concepto de agresividad en el entrenamiento tiene que ver cómo estimulamos, por ejemplo, el cerebro de reptil, el cerebro que antiguamente, hace miles de millones de años, nos permitía, claro, nos permitía comer y no ser comido. ¿Cuál es la diferencia entre una cebra y un humano? Que es la memoria episódica tiene la cebra. Viene un león, la va a comer, sale corriendo, se salva y se queda al lado del agua como si no hubiera pasado nada. A nosotros nos pasa lo mismo y nos estaríamos mirando para todos lados qué es lo que nos pasa. Y el concepto de memoria, nosotros recordamos lo que nos sale bien y lo que nos sale mal. No recordamos nada que nos pasa desapercibido. Por eso, el proceso atencional del jugador y el proceso de concentración está íntimamente relacionado con el proceso previo a la ejecución, a lo que está por venir. La maestría de los jugadores solamente con 2 cosas saben cómo resolverla. El jugador Nobel, el nuevo, el principiante, requiere de muchas más miradas. Eso se llama visión sacádica. Y eso hace que el jugador pierda tiempo para resolver sus problemas. En el fútbol, en el tenis, en el básquet. Bueno, está bien, pero vos dijiste 40 pelotas, pero entonces, ¿cómo entrenamos el tenis? Y es muy fácil. ¿Vos querés hacer 40 pelotas? ¿Cuántas pelotas entran en 15 segundos? Yo te pregunto. ¿8 pelotas? ¿8 claro, pelotas? Depende. 5... ¿Vos decís peloteo o canasto? Depende. No, peloteo. 8 pelotas. El canasto, vos no es ni aproximadamente la situación de juego. Estamos hablando de situaciones de juego. 8 pelotas, 10 pelotas, 40 son 4 series de 10. No son 40. Yo creo que, y el secreto es el tipo de pausa, al principio un poco más prolongada, porque necesita adaptarse al sistema de recupero rápido. Perdóname, o sea que ese ejercicio, perdóname, para que nos enseñes, ese ejercicio de la vieja antes que se hacía 100 pelotas seguidas no sirve. Es que esto es como el arquero que le pateaban 100 veces al arco y las últimas se tiraba, vomitaba y seguía. El jugador no piensa más. Lo único que hace refiere a un movimiento sin sentido. Okay. Y este es un juego para inteligentes, para entender. No es un juego para hacer. El que hace el entrenamiento con pelota haciendo nada más, pierde lo más rico de este juego.
El jugador tiene que entender. Sin entendimiento no juega. Entonces, ejercicios más cortos para trabajar esto. Primer saque, o sea, saque y primera pelota. Con precisión. Ejercicios más largos para trabajar un poco más la intermitencia de alta intensidad. Si vos querés movimientos de aceleración, ejercicios de menos tiempo de lo que vos tenés planeado como que va a jugar en el partido. Si querés juegos de resistencia, ejercicios que duren un poco más o un poco menos de la duración real de juego. ¿Para qué? Para que se adapte a poder resolver el problema y no tenga el problema del fastidio y la fatiga que le genera no tener la adaptación del juego que está por venir. Pero a ver, porque fíjate que hay partidos, muchos partidos, que hay rally de 28, 30 pelotas, varias veces, no seguidas, pero tenés que, vos lo ves a Nadal, Djokovic, que los tipos te aguantan y salen bien de eso, y el rival, el siguiente punto lo pierde porque está muerto. Y bueno, el secreto de eso es el tiempo de recuperación, no la cantidad de pelota que golpea. Si él trabaja en la cantidad que yo te estoy diciendo, en el volumen de carga que tiene, si hay pelotas que son de 30, 40, perfectamente lo va a poder resolver. Pero si entrena 30, 40 pelotas como situación continua, es muy probable que cuando el jugador termine esa situación, está en el sistema energético este que te digo yo, Correcto. que es el glucolítico, que genera una gran acidosis en el cuerpo. Y una vez que desataste la acidosis en el cuerpo, no es que en el siguiente punto vas a estar en el ATP-SP, vas a estar en glucólisis. Y todo el partido vas a ir sumando gran cantidad de acidosis en el cuerpo. ¿Qué me vas a decir? Los que entrenan, como vos me decís, no hay acidosis, sí, pero en un volumen mucho más largo de juego. Por lo cual, mientras que el otro está en estado de fatiga, vos seguís nítidamente por más tiempo. Esto es una estrategia. Ahora, como yo digo siempre en el fútbol, pegan el palo y entra, sos un fenómeno. Claro. Pegan el palo y se va afuera y sos malísimo. Exacto. Pero Ahora, vos tenés que tener el sentido de lo que planteás. correcto. Ahora te No pregunto, me dijeron que te pregunte, y acá hay gente como contigo que no sabe. No, tengo una lista de amigos. Explícanos, tengo alumnos escuchándote, ¿qué es el ácido láctico? Porque a veces los profesores le dicen, pero no le explican. Le dicen, te va a subir el ácido láctico. Y los chicos lo miran como, eso es otra cosa. A veces los profesores asumen que el alumno entiende lo que le estás diciendo. Bueno, en el aprendizaje de esto hay un aprendizaje folclórico. Antiguamente, nosotros terminábamos un partido muy duro y decía, está lleno de ácido láctico. Eso no es veraz. La acidosis del cuerpo se produce, como yo te voy diciendo, cuando el nivel de trabajo y de fatiga va distanciándose del inicio del juego. El juego empieza en un estado alcalino, en un estado donde la acidosis no existe. A medida que vos vas mejorando, va aumentando, o sea, la carga del entrenamiento. Cuando vos no dominás, al contrario, el nivel de acidosis aumenta, porque no podés terminar los partidos o el tanto con buen control. Eso genera el proceso de ácido láctico, que es la cantidad de hidrógeno que vos tenés que sacar. Entonces el cuerpo primero lo va manejando y poniéndolo en un lugar del cuerpo. Lo voy a hacer didáctico porque, como me decís vos, si no, hay muchos que no van a entender. Pero en un momento dado, la carga se hace incontrolable. Entonces, ese hidrógeno que te va llenando el nivel de fatiga, que no te permite seguir avanzando con nitidez, empieza a ir a las vísceras. Entonces ya no queda en el músculo. Va al corazón, va al hígado y va a distintos lugares. Termina el partido y el ácido láctico desaparece. Lo que queda en el cuerpo son los desechos de la ruptura muscular o fibrilar que hubo por este tipo de trabajo. Por eso es muy importante cómo abordamos el tiempo de recupero, cómo trabajamos esos 2 días posteriores. Por ejemplo, en un Grand Slam vos tenés 2 días de recupero, pero en un torneo de ATP tenés uno solo. Sí.
Lo que pasa, la diferencia es que uno de 5 sets y otro es de 3 sets. Entonces el nivel de fatiga de uno y otro tiende a tener una diferenciación. Si vos tenés un entrenamiento de resíntesis rápida, el jugador, ¿sí?, va al día siguiente y tenés, por ejemplo, nosotros terminábamos con Albandián en Australia, salía de la cancha, íbamos al recupero en el mismo estadio. Terminábamos el trabajo de recupero en el estadio, íbamos al hotel. Hacíamos intermitente en la pileta para quitarle acción de gravedad. Pero, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaba alojado la fatiga? En el músculo, no en el torrente sanguíneo. Yo no lo tengo que sacar a correr continuo, porque en realidad en el torrente sanguíneo todavía no fue el nivel de ruptura fibrilar o el proceso de toxinas. El proceso en ese momento está bien alojado en el músculo. Entonces tiene que hacer movimientos parecidos a la situación de juego a baja intensidad, combinado con ejercicios de amplitud articular y de flexibilidad. Esto es el primer día. Es más, ese día el jugador hasta te dice, yo hoy puedo. El segundo día es mucho más complejo. Nosotros terminábamos el trabajo de agua y se metían en un trabajo de sauna y de masajes. Eso lo hacía en ese momento Diego Rodríguez. Sí. ¿Sí? Eduardo Infantino era el técnico. Y se hacía masajes. A la mañana siguiente, que era el segundo día, se volvía a hacer un trabajo regenerativo, pero a la tarde nosotros hacíamos juegos de básquet, en Australia estoy hablando, de 1 contra 1 con aro, a baja intensidad porque yo no tenía ni la velocidad ni la posibilidad de sostenerlo a David, pero me servía porque empezaba a tomar la calibración de los tipos de apoyo. Y él jugaba a través del juego, porque el juego te permite avanzar más allá que la consigna que yo le digo, bueno, tenés que hacer esto. Su cerebro en eso siente una obligación. Perfecto. Pero el proceso de diversión, de juego, llega un momento que va progresando y termina ese segundo día limpiando las toxinas en juegos que tienen que ver con lo neuromuscular. Claro, lo que pasa es que lo que vos explicás, para vos es fácil, pero si yo no tengo al preparador físico que entiende, yo no lo puedo hacer, es muy complicado. Así, yo conozco mis limitaciones. Yo puedo hablar yo de también táctica. Las mías, yo también. No, yo convivo con mi error. De estrategia, pero lo que vos decís es fantástico, pero para tener una persona como vos al lado, yo me voy a dormir tranquilo, porque me voy a tomar un café y te dejo con David. No, es que ese es otro problema. Cuando yo entreno al jugador, Daniel, y vos estás trabajando conmigo, yo tengo que saber lo que vos pensás y lo que vos querés con el jugador. Yo no tengo que hacer mi trabajo. Yo tengo que hacer tu trabajo dentro del tenis para que el jugador sienta que es jugador de tenis. Esta es una de las grandes falacias que tenemos como preparadores físicos. En realidad me autoflagelo, ¿no? Porque todos hemos pasado por esto. Yo creo que en el aprendizaje uno tiene que vaciarse, ¿sí?, y ser horizontal en lo que tenemos que hacer. Y es mejorar al tenista o al futbolista en función de lo que el técnico quiere hacer. Porque si no, cometemos el error de lo que yo decía antes. El jugador se convierte en un jugador rápido sin sentido de por qué lo hace. Claro, sin entender. Si juega de contraataque, si juega de ataque, si tiene una problemática en la frontalidad de la cadera o del cuerpo para poder descargar, o tiene un movimiento de ataque o de espera, cómo generar todas las cosas que vos me vas a enseñar a mí y yo tener la capacidad de entenderte. Y esa es la magia de lo que hoy yo te dije, que el jugador haga y no decirle yo lo que tiene que hacer. Para eso la elección de los ejercicios no está en los conos y el divertimento, sino en el objetivo final de que en el tenis que vos querés que él haga se pueda producir un gran rendimiento físico.
Ahí está. Bueno, Horacio, porque el tiempo se pasa, como siempre digo lo mismo, dirá pero de verdad, ya se fueron 45 minutos. Te quiero llevar, se fue el primer tiempo, terminó el primer tiempo, ahí sonamos. Ahora te saco de lo técnico, todo lo científico. El vestuario cambió. No me hables háblame de la parte humana ahora. ¿Cambió el vestuario de fútbol? Porque yo escucho, dicen los jugadores están todo el día con el celular, este, ya no, los tenistas también, decimos, ya se distraen, no prestan atención. ¿Cómo ves? Yo hoy, yo hoy te dije que el proceso atencional y de concentración tiene que ver con la estrategia que vos hagas para que ellos estén atentos y concentrados. El vestuario Que cambió, que atraerlos, ¿no? claro, pero el vestuario cambió porque los jugadores saben más cosas. Mm, Antes vos le decías lo que hacía y obedecían. Hoy el jugador, si no tenés una fundamentación de lo que vas a hacer, el jugador no te va a dar lo que vos querés que te ¿te dé. discuten algo? Te pregunta. Te preguntan. David me preguntaba, David me preguntaba, muchas veces me ponía y me decía, este ejercicio que vamos a hacer, ¿estás seguro que me va a hacer bien? Y yo lo fundamentaba. Y ¿Y, él iba y lo hacía. y los Es jugadores de fútbol mágico, te preguntan? totalmente. Cuando yo te digo el proceso de la recuperación neural, de entender que el circuito de corte, por ejemplo, un jugador que tiene un mal gesto muy rígido, generalmente siente un dolor en el isquio, va a un ecógrafo y le dice, tiene un edema, y automáticamente le dicen, está desgarrado, y lo meten 21 días de descanso. En realidad, se trabajó ahí en el efecto y no en la causa. El edema muscular, el edema acuoso, tiene que ser sanguíneo, oscuro, si es claro, es un problema de desprendimiento de líquido periférico, que los buenos kinesiólogos trabajan buscando la polarización del circuito nuevo, del circuito neuromuscular que corresponde. Claro. Nosotros no podemos en el vestuario tener falla, el jugador es sumamente intuitivo. Pero Y si el jugador, era antes así. no, Era pero más de obedecer tipo ovejita, ¿no? sí, porque en realidad no se preguntaba y no había mucha información. Claro. Hoy las redes te llevan a donde vos querés de ser. Hoy, otro de los problemas grandes de las redes, el copia y pego. Y yo te dije, se trabaja sobre el error, no sobre la ejecución linda. Y para que haya error tiene que haber contrario, tiene que haber precisión, tiene que haber un entorno cada vez más complejo. Una La oposición, sobre, ¿no? Totalmente. Y la sobrecarga en fuerza, en lo que sea, no necesariamente es levantar pesas. Tiene que ver con una sobrecarga que es que el jugador tenga que pensar cómo resolverla. Hoy el proceso perceptivo va de la mano con el proceso. Nosotros trabajamos en el club con un coach. Trabajamos con un coach, con el cuerpo técnico y trabajamos con un coach sobre determinadas cosas. Por ejemplo, tenemos jugadores con estrés. Tenemos un jugador que hace un año y medio no jugaba y en este proceso nuevo empezó a jugar y tuvimos que trabajar mucho con él porque continuamente hablaba de un estrés muy alto y eso significaba que en cualquier momento se iba a lesionar. Encima, Pero para orientarnos, porque hay gente que no sabe, estás hablando de un jugador de fútbol de la primera de Huracán. sí, Ok. y ese jugador eh, con un nivel de explosividad, para que tengas idea, en un partido, en el último partido, tiró 600 metros a velocidades arriba de 24 kilómetros por hora. Tiró 72 metros a ¿Tiró 30 qué es kilómetros por tirar? hora. ¿Que corrió, decís? Hizo todo el entrenamiento, o sea, todo el partido tuvo esos valores en niveles top. Estamos hablando de 24 y 70 con nivel técnico de ¿De altísima 24-70 intensidad, qué? Perdón. kilómetros por hora. Ah, de El velocidad. jugador corre a esa velocidad. Ah, Y, y el- ahí lo controla ustedes con un GPS. claro, y paralelamente, cuando termina el partido, nosotros le tomamos la percepción subjetiva de la persona. Entonces, el jugador termina y del 1 al 10
Si está muy cansado, me dice 10. Y si fue muy liviano, me dice 1. De esa escala del 1 al 10, él me marca una escala. Y a la vez nosotros le evaluamos del 1 al 5 el nivel de dolores musculares si hubo en alguna parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si frena Vos, y su perdón, vos le frenado preguntás a cada uno separado todo eso. a cada uno. ¿Y el Sí, arquero que sí. no corre? No, no, obviamente el arquero no. El arquero, es mentira que no corre. El 50% de lo que corre un jugador de campo corre un arquero. Mirá, Y, y la cantidad de aceleraciones, frenados y saltos de un arquero es mucho más que un jugador de campo. Y el estrés que le provoca al jugador de arquero que ahora trabaja con el pie, le genera un estrés que el nivel de fatiga y el nivel de sistema energético que utiliza va perdiendo nitidez. mirá, antes Hoy, la agarraba con la mano y estaba tranquilo. hoy no. Hoy el compañero le da la pelota y la tiene que ¿Y resolver con el eso pie. para vos ayudó al fútbol? Totalmente, porque le da más complejidad. Yo creo que todo lo que sea más complejo va a ser jugadores más inteligentes con el correr del tiempo. Bueno, te voy En tirando la, preguntas así explosivas. ¿Estás de acuerdo con Seba Domínguez que ahora se corre y no se piensa en el fútbol? Por argentino, por lo menos, eh, dijo. yo creo que eso es una aseveración masiva. Hay jugadores que piensan mucho y corren mucho. Ah, Yo creo que hay que identificar en un equipo el jugador que piensa hace la diferencia, no el jugador que corre mucho. El jugador que sabe dónde estar parado para que el contrario no pueda dar un pase, una de esas, el jugador en el fútbol moderno se corre poco, pero bien. Si vos dejás que el contrario avance líneas y vaya generando esa invasión de las líneas que va ganando, cada vez es mayoría numérica y tiene más probabilidades de ganar. Pero si vos jugás en bloque, todo el equipo corre menos y tiene más la posibilidad de quitar la pelota. ahora, Horacio, ¿coincidís que Francia nos pasó por arriba en velocidad en el Mundial 2018? Eh, en velocidad con pelota, la calidad de pase es determinante. El control y el pase hace que la pelota vaya donde debe ir. El control, el pase que se da a un jugador de fútbol de primera división en relación a las divisiones juveniles es muy grande. Y la calidad de pase de un jugador de selección a un jugador de primera división también es muy grande. Hoy los grandes goles, el jugador que está por hacerlo tiene un control donde la pelota queda, parece muerta delante de él en el golpe de la pelota perfecto de la pierna que tiene que patear. Y eso tiene que ver cómo controla con el cuerpo. Y eso se entrena en situación de juego, ¿Desde qué edad? con oposición. Desde siempre tiene que ser. Y El pero chico juega. sí, pero El no que chico en el barrio, se cuestiona de que se trabaja mal en la formación. claro, porque se sigue en la formación, no están los mejores profesionales. Mm, Los mejores profesionales tienen que trabajar en un proceso de crecimiento de cada uno de los chicos. Y ese proceso es que el chico entienda desde la base. Hay un libro muy interesante que se llama De la Masía al Nou Camp, que lo escribe Pedernau, que se llama Senda de Campeones, que cuenta el proceso del Barcelona para llegar a ser el Barcelona de campeón de la Champions League con Guardiola. Y la diferencia está, y esto yo lo viví en el vóley y lo vivo en el fútbol, los equipos que trabajan sistemáticamente bien, la diferencia entre un chico que empieza y un jugador profesional son las cantidades de errores que comete. Pero imaginemos que Messi a los 12 años cometía errores, pero a los 29 años pasaron cuántos años haciendo la misma jugada. Y ahí aparece la intuición inconsciente. La intuición inconsciente es cuando no racionaliza lo que hace. Uno a esos jugadores le pregunta, ¿cómo hiciste el gol? No sé, lo hice. Porque es automatización pura. Porque él sabe dónde va a caer y cómo va a ser y qué va a pasar. por qué yo te pregunto, me encanta saber y me encanta el fútbol. Eh, Obviamente la edad pasa, ¿no? Nos pasa factura, como se dice la vieja frase. Ese Messi que le hizo el gol al Getafe, que arrancaba, ya no lo vamos a ver más, ¿no? No sé, porque en realidad un jugador no juega solo, juega en un sistema de equipo. Pero digo, Nos esas jugadas preocupamos que él mucho. hacía, que te gambeteaba 10 tipos y te hacía... Él lo tiene, él lo tiene. El gran problema lógicamente, como decís, la edad te pasa factura,
pero hay que ver en en qué espacio del campo Messi se lo ubica y cómo generás ese espacio para que sea productivo, para poder generar la mayor capacidad que tiene él hoy para resolver los problemas. Una de esas se gambeteará menos, pero él tiene la capacidad de eliminar una cantidad de jugadores que cualquier ser humano, como dice Ibrahimovic, dice, yo soy el mejor jugador del mundo, Messi es de otro planeta, dice. Y me parece que eso también tenemos que identificarlo. ¿Y quién, Yo tuve quién la es oportunidad, distinto, además de Messi, para vos en el fútbol mundial? y en el fútbol mundial, para mí Salah es distinto, Mm. el- para mí el ¿Mbappé? De Bruyne, de, lógicamente, De Bruyne, para mí el jugador que entiende el juego, y en Europa la mayoría de los jugadores, como me decía un día Diego Milito, a Europa puede ir cualquiera, quedarse en Europa no es para todos. Y la selección esa no va solamente cómo juega, cómo se desenvuelve, porque el jugador que tiene la capacidad de vaciarse para aprender se adapta a cualquier lugar. Muchos de estos jugadores que hoy en la Argentina, Di María, Mm. son jugadores que han jugado 10 años, por lo menos, Sí, en el más alto nivel. Y nosotros lo cuestionamos es increíble. porque en realidad, nosotros no pensamos en lo socioafectivo, en formar parte de algo. Un equipo se construye, no se tiene. Yo traigo 11 grandes jugadores, pero si no logro que sean parte de algo y que trabajemos en lo situacional, porque todos están dispuestos a trabajar en la tarea, porque el liderazgo en el juego es la tarea, no el jugador. Y A ver, el concepto está fantástico. Guardiola tenía a Eto'o en el Barcelona y lo quería sacar. El primer año no lo dejaban porque era un jugador muy valioso. Terminó el partido que gana la Champions, que Eto'o fue uno de los más valiosos, y él pidió que era él o Eto'o. Entonces lo dejan libre y viene Ibrahimovic al Barcelona. Y el primer día llega en una Ferrari, no, en una Lamborghini, y en la puerta del lugar cuando llega, esto es de primera mano, ¿no? Me lo cuentan de primera mano. Es un lujo esto. Guardiola dijo, me equivoqué. Y a fin de año, el jugador que habían comprado en 80 millones de euros fue dejado y se lo dio a otro club. Mira, El concepto de buscar el equipo es fantástico. ¿Tiene un proceso más largo? Sí, es más largo. ¿Es más riesgoso, pero cuando lo tenés, sos irrompible. El concepto está por ahí, en lo socioafectivo, en lo por emotivo. eso, perdón, El, por eso el 86, perdóname, más allá del genio de Diego, había un equipo. totalmente. Y además se priorizó el equipo. Se sacó al gran capitán que era Pasarela y se dejó al equipo, que era el grupo que venía trabajando sistemáticamente con Bilardo. Claro. Concepto de equipo hace que el equipo sea casi imposible de vencer. Claro, pero después, viste, empezó que Messi nos va a salvar y que le damos la pelota a Messi que Messi nos salve y no salimos nunca Yo campeones. te voy a contar algo. En el fútbol, ¿cómo se elige a los jugadores? Por la habilidad que tiene. ¿Cuántos clubes vos conocés que al jugador se lo elige por la inteligencia que tiene? Y Guardiola dice, conocer al buen jugador se lo ve fácil, al mal jugador también. Lo que uno es difícil, ver al mal jugador que puede ser un gran jugador. Y esa es la llave. Qué bueno, fantástico. Y Horacio, eh, te llevo así nombres. No nombres, perdón. Definime el talento. El otro día le pregunté a un gran coach, Mariano Monachesi, y me dijo, ¿no? Me encantó, me dijo el talento, me dijo así, el talento para mí, me dijo Mariano Monachesi, ¿no? No sé si lo conoces, un entrenador de tenis. Sí, sí, el mono estaba, en el momento que yo estaba con David, estaba, no me acuerdo con qué jugador de Y la estuvo Legión, con pero estaba. Chela, con Coria, con Sí, Chela. bueno, él estaba con Chela en ese momento, Bueno, ¿verdad? él dijo, para mí el talento es la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento justo.
Lo otro es habilidad. Habilidad se confunde con talento, que es jueguito, la manito, en el tenis. Yo te En todos pregunto, los deportes. por En eso, todos los deportes. definime el talento, para vos, para Horacio Ferrer, ¿qué es el talento? Viste que todos los papás dicen, mi hijo tiene talento, dicen. Primero tenemos que definir qué es complejidad. Este es un juego complejo. Cualquier deporte de pelota tiene un juego de complejo. Y el talento es aquel que está más cerca de la complejidad con resoluciones rápidas del problema que se le plantea. Eso se llama metaestabilidad, porque no es algo concreto. Yo puedo generar un parámetro que tengo un compañero cerca o que tengo un espacio cerca, y en eso juega de vuelta lo que yo te dije, la predicción y la prevención del proceso que está por venir. Y para eso, la instantaneidad de la observación en una o dos cosas. Eso te lo da la maestría. El talento está muy de la mano con el entender el juego. ¿Pero eso es natural, Lo que, Horacio? y en algunos casos es más, muchas veces uno en edades tempranas piensa que un talento es el que te resuelve el problema. Y en edades profesionales ese jugador ya no juega más, porque se priorizó el resultado a la situación de crecimiento de él. Por ejemplo, tengo un jugador grande, alto, y juega con los más chicos, porque a los 12 años creció antes que los demás. Y ese jugador le pega a la pelota diferente, ¿sí? Entonces lo pongo siempre para ganar el domingo y ser yo el profesor que ganó el campeonato. No importa, chico. Ahora, yo a ese chico, 2 días a la semana lo llevo 2 divisiones más arriba, donde él tenga que resolver el problema desde el pensamiento y desde la coordinación que no le sale. Y que se frustre ahí. Porque ese jugador, cuando va a la competencia de alto rendimiento, están todos nivelados, porque ya todos crecieron, todos se acomodaron, y ese jugador no tiene entrenamiento de la frustración. Y en el proceso del talento deportivo, el jugador creativo tiene que convivir con la frustración cotidianamente y tiene que ir a entrenar el error para ir dentro de la complejidad. Porque si no, hacemos jugadores que juegan lindo y que son de entrenamiento, entre comillas. Perfecto, ahora ahí me tirás muchos disparadores. Mira, Martín de Simón, un gran profesor de tenis, es un patriota. Escuchate, Patricio Andrés. Trabajó conmigo. Mira, Patricio Trabajó Andrés de conmigo. Ámsterdam, buenísimo, de Holanda. Sí. Escúchame, el genio es más que el talento. Cuando decís, es un genio este. En realidad, el genio convive con algo que yo te dije, locura. El genio es el que prueba pensando que le va a salir. Y el talento es el que puede repetir la jugada tantas veces quiera. Son dos cosas diferentes. A ver, repetilo, que está increíble. El genio es... El genio es el que tiene la locura de poder hacer algo diferente. El gol de Maradona, Messi es un genio. el gol de Messi, exactamente. Pero hoy, a través de la maestría de Messi, el genio se convirtió en talento y él puede resolver. Yo voy a decir una anécdota, ¿no? Hace mucho tiempo contaba Gabriel Milito, estaba jugando en Barcelona con un equipo y Gabriel les hace un gol en contra. Y en la mitad de la cancha, en el Nou Camp, él había venido de Zaragoza recién y venía muerto porque se había hecho un gol en contra. Y en la mitad de la cancha se escucha, Gaby, Gaby, y levanta la cabeza. Y Messi le dice, tranquilo, yo 3. ¿Cómo salió el partido? 3-1 Barcelona. ¿Quién hizo los 3 goles? Entonces fue al vestuario y le dijo, pero, ¿qué? ¿Sabés vos cuándo hacés los goles? Y él se reía. En realidad, yo creo que hay 2 factores determinantes. Que el contrario estaba por debajo del nivel de control que él podía tener. Y le permitía a él soñar este tipo de cosas. Claro, porque en el Mundial con Alemania también, ojalá hubiera hecho 3, ¿no? Pero el nivel de los contrarios no estaba en un nivel más bajo que lo de él.
Estoy hablando de que era un partido Claro. con un equipo Bueno, inferior pero en calidad. se perdió ese gol que pasó a lo del palo, ¿no? ¿Qué ¿Sí? le pasó al Pipita Higuaín, Horacio, en ese momento? Se apuró, pobre Pipita, se apuró con Alemania, se puso nervioso. ¿Qué analizaste después? Supongo que lo viste 800 veces, vos, que sos un estudioso. Sí, igual no, yo creo que el jugador no doy opinión de qué le pasó. Digo No, que bueno, pero una de esas es mucha la presión del jugador. ese Y momento más se en una encuentra con ese pase del alemán de cabeza, final, ¿no? y final de un mundial. Y hay muchas cosas que pasan por la cabeza. Por eso es muy importante poder trabajar sobre el umbral del estrés del jugador Pero ¿cómo a través. recreás, Horacio, esa situación? Te pregunto, pues es otro tema, mira, los penales. Porque viste Leo contra Chile, la final de Estados Unidos, se lo veía tenso eh, y, y, bueno, le pegó arriba. El otro día hizo un gol de penal igual y lo metió en la liga, lo vi. Y yo me acordé de ese partido, digo, así lo quiso patear contra Chile. Arriba fuerte, arriba, que el arquero no la puede sacar nunca. ¿Cómo recreás la presión en los penales? Por ejemplo, cuando sabés que hay una definición por penales, previamente. eh, en realidad, cuando un jugador hay un penal, los mismos jugadores identifican que son encargados de patear el penal porque manejan la presión o tienen una cantidad de goles hechos de penal. En ¿Ellos realidad, en ese eligen o el tipo de entrenador situación, quien patea? no, por ejemplo, el jugador dice yo quiero, yo quiero, yo quiero, y el que hay un orden Mm. debido a que el técnico le dice, bueno, empezás vos, después vos y vos. Pero en realidad, hoy mismo, en los penales de torneo, Sí. no hay como antes que hay un papel que daban los 5 penales, no. Van saliendo el que quiere ir. Ah, ya no se No da es la que lista. no se da más Ah, la no lista. sabía, claro. No, como no estoy. Ah, mira. Sí, sí. Sí, sí, y tiene que ver con ese momento y esa sensación del jugador de poder afrontar el momento. Esto es lo mismo que el jugador de golf que llega al cuarto día de campeonato y está en un momento de definición y tiene que invocarla en el hoyito. El hoyito se hace así chiquitito y es el estrés que tiene. Una vez ese jugador en un día normal mete 10 veces. Por eso hablan de tiro de regulación en el golf. El tiro de regulación, ellos saben por el tipo de caída y Mm. por el tipo de altura del pasto cuál es la distancia. En la Argentina la distancia es mucho más corta que un torneo en Europa, porque las canchas de Europa en los greens son muy rápidos, pero son muy seguros. Entonces, si vos podés tener una buena lectura del lugar, podés tener mucha efectividad. Ahora, al arquero se le hace en un penal, vos que habrás hablado, antes supongo que hablarás con los chicos, ¿se le hace más grande al arquero el arco en un penal o más chico al que patea? ¿O a los dos por igual? Depende de quién patee y quién ataja, porque en realidad tiene que ver con la autoestima. Acuérdense de Chilaver. Chilaver te hacía el arco chico. Mm. Y él se sentía El, inmenso, él se veía gigante, ¿no? el otro día el arquero de Independiente faltaba Sosa, ¿no? 30 segundos y le cobran un penal y le habló al que iba a patear, le dijo, yo te conozco porque vos jugaste conmigo, le decía. Ah, pero hace mucho, le dijo. Yo te conozco, yo sé dónde te voy a agarrar el ¿Eso penal. le decía antes de patear? Claro, está grabado. Si vos Ah, escuchás, ves el partido y lo buscás y lo vas a escuchar. Y en realidad tiene un juego, este es un juego como al póker. Si querés ganar, no te canses de pasar. Tenés que tener paciencia, tenés que tener la capacidad de tener un umbral de estrés bajo. Por eso es muy importante respirar hondo en los momentos de gran intensidad, para que por ejemplo, en el tenis, siempre se hablaba de los gritos de Sharapova. mm, ¿Sabes por qué sí. gritaba Sharapova? ¿Por qué gritaba? Porque el componente propioceptivo en el momento del golpe da mucho mayor el estabilizador a la planta del pie. Y Azarenka Cuando vos no largás el también aire, grita un montón. ¿eh? Azarenka también ¿Cómo? grita mucho. Claro,
cuando vos largás el aire, estás expulsando, estás empujando. Cuando vos retenés el aire, estás trabajando en una posición retrasada. Mm, ¿Entendés? Y estas cosas son detalles que no te hacen ganar un partido, pero ayudan. mejor. Bueno, Horacio, te hago un par más, pues está para seguir 8 horas. Eh, una cosita más de los arqueros. Eh, los penales, yo le pregunté a Justo Villar, me decía, no, los penales, dice él era un atajador de penales, Justo Villar, el Paraguay. Sí, me acuerdo. Me Me dice acuerdo. que él estudiaba a los jugadores, Totalmente. pero que a veces le pasó con el Kun Agüero, que él le atajó un penal al Kun Agüero, dice, el Kun los venía pateando al otro lado, pero yo me la jugué ese lado porque pensé que él podía cambiar. Fíjate cómo se metieron en la cabeza. El penal es suerte, intuición. ¿Hay arqueros atajapenales? Pero además el penal, como cualquier jugada de campo, se estudia. Nosotros, los jugadores de tiro libre, jugadas de tiro libre y jugadas de penal, una de ellas vamos a 20 partidos antes del partido nuestro. E identificamos las características del jugador en el ojo quieto, en la posición cómo se planta delante del arco, en la posibilidad de tener la efectividad en tal lugar y en tal otro, dónde erró, cómo lo metió. Es así. Esto es profesionalidad. Después, como decís vos, cambió de lugar o tuvo la intuición y bueno, eso es algo totalmente Claro, porque Leo indescifrable. Franco, acordate, contra Alemania, no pudo, se iba a todos los lugares puestos donde se tiraron los alemanes aquella vez. Y el arquero A alemán, Leo ¿es también lo verdad lo del entrené. papelito? Sí, a Leo lo entrené. A Leo lo entrené Mirá, en todas sus categorías juveniles. Sí, sí. Un tipo muy inteligente, un Leo. arquerazo, ¿no? Muy. El papá es el responsable de la Universidad de San Nicolás. Mirá, Tipo muy culto, Leo. mirá, pero un Igual que arquero bárbaro, Batistuta. era, qué lástima que Sí, viste, entró justo pobre y Alemania nos hizo el gol, después los penales, ¿no? sí, sí. Y el Pato Pero andaba bueno, bien, el Pato Abondancieri andaba muy bien. eh, sí, yo realmente, eh, nosotros tenemos un entrenador de arquero y nosotros lo que hacemos es lo mismo que te dije para los entrenadores de tenis. Acompañamos el proceso de ese entrenador de arquero para entrenamiento del arquero. El arquero nuestro es el arquero de la sub-23 de Argentina. Ah, mirá que bien. Nosotros trabajamos mucho sobre la identificación de las posibilidades de juego para poder jugar contra el contrario. Nosotros no hacemos un juego sin identificar que el contrario juega. O sea, Y como que podés lo tener ponen al cambios chico en una situación que tiene al rival enfrente. totalmente, y es la primera salida. Una buena salida de arquero gana líneas, y ese ganar líneas genera mayoría numérica en zonas de ataque. Wow, mirá, para otra charla. Bueno, gracias, yo te agradezco. Obviamente quedaron temas, pero fuiste muy generoso, una explicación fantástica y espero que, bueno, que hayas estado contento, que eso es lo importante, porque uno puede dar información, a mí me pasa a veces, doy información, pero no estoy contento. Pues espero que hayas estado contento de este espacio. Yo fundamentalmente compartir, en este caso pasás a ser un amigo, Muchas, y además, como sos muy amigo de Eduardo, que yo lo siento un gran amigo, y sos amigo de Marcelo, que ni hablar, y a Alberto, que te ayudó a conectarte, yo creo que el proceso más importante de esto es la charla de café, esta charla, porque esta charla son, como decías hoy, hay muchos disparadores. sí, Yo no tengo ni la razón ni mucho menos. Yo me pongo a pensar cosas que me producís y de ahí voy a buscar. Yo a los entrenadores que trabajan conmigo los escucho y después le doy el perfil y la idea de trabajo para que él se sienta cómodo y compre la idea. No es mi idea, es la de él con el jugador y la idea del jugador con él. Yo tengo que ser, siempre dije que ser preparador físico en el tenis también tenía mucho que ver con ser el mayordomo. Soy el que abro la puerta
para hacer cosas, soy el que acompaño para comer, soy el que lo acompaño para ir a ver una actividad recreativa, tengo la potestad de decir por acá no, por acá sí, después que me haga caso o no, ya es otra cosa, pero me parece como que tenés que estar al servicio de la situación y por eso tenés que tener la idea de aprender y no de enseñar. La idea es un feedback y vos tenés que estar en estado de aprendizaje. Fantástico. Ahí dejaste una de las grandes frases, porque hubo un montón. Yo te agradezco y espero convocarte. Sigo Huracán ahora, yo soy de River, pero el Globito fue un equipo fantástico que me encantaba con Menotti. Y después tuvo años maravillosos también, en el 94 creo, ¿no? Este, 94, este, 95. el actual va a ser maravilloso. Bueno, y te traje suerte porque ganaron ayer. Sí, sí, ganamos ayer. Ganamos, de los 3 partidos ganamos 2, empatamos 1, pero fundamentalmente va creciendo el equipo. Bueno, El y ganar o perder es una circunstancia. te pregunto, Pero sí, para sí, cerrar, ¿cómo se sienten los chicos de jugar sin gente? Eso nunca, todavía me... es raro, es muy raro, es muy raro. Por eso se ponen las banderas en las canchas y todo para que haya un movimiento de cosas. La gente predispone distintos tipos. La pérdida de atención y de concentración sin gente es muy grande. Mirá, El, ju- mirá, el jugador está acostumbrado al estrés de la gente, mirá, qué a bueno que lo le que griten decís, goles. qué bárbaro. Sí, 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 Eso no lo sí. escucho en ningún programa deportivo, ¿eh? Yo no lo Bueno, escuché todavía, mirá que escucho, me gusta ver, ¿eh? pero realmente hay que hablar mucho con los jugadores para poder trabajar el proceso atencional y de concentración en el entrenamiento, en situaciones de límite para que esté trabajando en la dispersión. Uno de los grandes problemas es trabajar con esos jugadores que una vez ya tuvieron mala nutrición de joven Mm, y la poda de dendrita no fue buena, la dispersión en el entender, en el concentrarse y todo es muy es grande. mayor. Ahora, En esos jugadores sí, tenés que enseñarles a hacer y no pensar que piensen, porque no lo van a poder hacer. Esos jugadores no lo van a poder hacer. Entonces tenés que mostrarle el ejercicio y repetirlo para automatizarlo. Pero hay otros jugadores que solamente le das la consigna y ellos lo elaboran. ahora te cierro, porque viste, a veces escuché, parecen partidos amistosos todos. ¿Siente No, así no, los jugadores? Contame de adentro. no, Vos estás adentro de uno de los mejores equipos de no, Sudamérica. no, 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 no. ellos juegan, están El jugando jugador todo. juega, primero es un juego de plata, es un juego a ganar plata. Entonces no hay ningún amistoso, hay que ganar. Es un juego para ir a la gloria, entrar en una Libertadores, entrar en una Sí, Sudamericana, salir campeón de un campeonato te lleva a un espacio de gloria. Y a los grandes tenistas no es la plata lo que lo mueve, es la la gloria. gloria. Y los grandes tenistas entrenan para tener más gloria. Y el concepto de por qué no ser número 1 del mundo y ser 10 del mundo más tiempo, tiene que ver cómo vos jugás, hasta dónde querés dar tu vida o ser parte de la misma gloria. Y eso es una elección personal de cualquiera de los jugadores que son top. Fantástico. ¿Hay mala intención en el fútbol? Porque ahora ayer, viste, vi que Tevez se discutía hoy y pasa, viste, con el de la Argentina, que le pegaron la papa a Palacios. ¿Hay mala Eh, intención o no? Vos decís, no, Daniel, los jugadores pueden lastimar, pero nunca tienen mala intención. ¿Vos podés ir a pero lastimar a un viste, colega? pero viste que yo te dije que cuando el cerebro tiene, así como tenemos un umbral anaeróbico para correr, Ujú. tenemos un umbral de estrés que también una vez superado haces cosas que no tenés control. No crea que sea consciente, sino tiene que ver con ese proceso de estrés descontrolado. Pero puede aparecer a los 5 minutos que yo te rompa la pierna. El papá de Tevez está en estado muy grave Mm. y el estrés de él va más allá de entrar a los 5 minutos. Y Anda a el saber otro por día, dónde y el estaban. otro día lo que pasó con Palacio fue un accidente. Yo no sabría decirte, Está bien. no opino, No, yo no, creo que esa opinión es una opinión que no me compete. claro.
Yo creo que, ¿se acuerdan el rodillazo que recibió Neymar Neymar, en el Mundial de Brasil? che, Y yo creo que en el juego y en el logro muchas veces hay jugadores que no entienden que esto es un juego y van por otra cosa. Y no se dan cuenta, la misma patada en Barcelona a Maradona, mm, que lo inhibió de jugar durante tanto tiempo, son cosas que el que lo marca y todo le genera un estrés que no lo puede controlar. claro, bueno. Bueno, Horacio, fue un final con todo. Te agradezco. Ahí Yandor Secheni desde Neuquén nos dice muy bueno, gracias, un abrazo, Yandor. Y te agradezco mucho, sigamos en contacto y te voy a seguir molestando en privado. Las veces que quieran. Un gusto y saludos a todos. La Gracias. verdad, muy lindo compartir esto. No, gracias a vos, fue un placer. Abrazo a todos, buenas noches, que descansen. Saludos por caso, Horacio. Y Gracias, seguiremos gracias ahí al igualmente. globito, desde California.